Gracias pastora, gracias apóstol, gracias también a su esposo, gracias a todos los que en esta mañana se van conectando con nosotros. Saludamos al Ministerio Déboras y saludamos también al Ministerio Internacional Alcanzando Naciones que se están conectando en esta mañana. Así que damos apertura en este tiempo hermoso. En el nombre de Jesús damos gracias al Padre por este tiempo. Señor, gracias por la oportunidad que nos das. Señor, bendecimos en esta mañana cada intercesor, cada guerrero, cada ministro, cada siervo, cada pastor y cada comitiva apostólica, Señor, que en esta mañana se van uniendo. Espíritu comenzarán, Señor, a hacer un efecto, traspasará, Señor, tiempo y distancia y llegará a los corazones, llegará a las vidas. La palabra de verdad edificará, Señor, en este día, este remanente. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te damos gracias en esta hora. Que fluya la palabra y el Espíritu se establezcan en esta mañana profética en el nombre poderoso de Jesús. Señor, damos gracias por este tiempo. Así que vamos a compartir la palabra que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30. Vaya y busque rapidito Primera de Samuel, capítulo 30. Y dice la palabra de esta manera. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y les habían prendido fuego. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir el camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Vamos un poquito más abajo, ¿sí? Vamos a leer el versículo específicamente, el versículo, vamos a leer el versículo 18, dice la palabra, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Diga conmigo, todo lo recuperó David. Qué maravilloso poder saber que este es un tiempo de recuperar todas las cosas, de recuperar el levantamiento también y de recuperar el nuevo tiempo que el Señor trae para cada uno. Vamos a hablar sobre un tema, una generación que establece un nuevo orden, porque tenemos que levantarnos como una generación que va a establecer el orden de Dios en todas las áreas de nuestra vida y de todas las áreas de nuestra sociedad, establecer un nuevo tiempo. Vemos la historia aquí de David. Dice que, para contextualizarlo un poquito, dice que el rey aquí le otorgó a David la ciudad de Siclag como refugio mientras huía de Saúl. Recuerden que bueno, había una batalla entre David y Saúl. Mejor dicho, Saúl perseguía a David. ¿Por qué perseguía a David? Por causa de una unción que había sobre David, por causa de una palabra profética que había sobre David, por causa de que él era el futuro rey de Israel, por causa que sobre él había promesas de parte del Señor. Entonces dice que Saúl, que recuerden, Saúl fue desechado por causa de desobedecer a Dios.
por causa de no prestar atención a las instrucciones de Dios. Esta nueva generación que se está levantando en este tiempo y que se tiene que levantar, tiene que ser una generación que aprenda a seguir instrucciones, que aprenda a obedecer a Dios frente a todos los ofrecimientos que puede haber alrededor de tu vida, frente a todas las voces que puede venir a tus oídos. Tenemos que ser una generación que marque ese punto tan importante que es la obediencia y el seguir instrucciones. Entonces, como David dice que estaba escapando por causa de su vida, por causa de la persecución de Saúl, dice que se fue a los filisteos y el rey aquí entonces le dio un refugio para estar allí. Dice que David vivió 1 año y 4 meses hasta que fue coronado rey de Israel. Siclag para David se había convertido en la base de operaciones de él y de toda la gente que a él le acompañaba, que sabemos que eran gente que había sido levantado por David en la cueva de Adulán, gente que se congregó a él en esa cueva cuando él pensó que estaba solo. Dice que se congregó gente endeudada, gente que fue menospreciada, gente que nadie daba un centavo por ellos. Pero allí dice que en esa cueva de Adulán, él preparó y levantó un ejército poderoso. Levantó a los valientes de David. Y esta gente acompañó a David en toda su trayectoria. Y dice que entonces, ahí en Siclag, dice que era la base de operaciones de David. David trabajaba desde este lugar contra todas las tribus enemigas. David trabajaba levantando no solamente guerreros, sino también conquistando territorios. Era un líder no solamente territorial, sino un líder espiritual, ¿verdad? Y que Dios seguía también trabajando en David. Porque su destino, usted sepa que el destino de él no era Siclag. Siclag simplemente fue un momento para David. Siclag simplemente fue un tiempo de entrenamiento, de fe, para poder pasar a otro nivel de conquista, no solamente territorial, sino familiar y también ministerialmente. Siclag fue un momento para David, un momento de una parada en medio del camino de la vida. Ese Siclag significaba un tiempo de preparación para lo que iba a venir después. Diga conmigo, el tiempo que estoy viviendo es un tiempo solamente de preparación que me llevará a lo que Dios tiene preparado para mí. Es simplemente una plataforma profética para el nuevo tiempo que Dios trae para mi vida. Si nosotros no aprendemos a identificar las plataformas proféticas que Dios está poniendo en nuestras vidas, nunca vamos a poder ver hacia dónde Dios nos estamos llevando. Hay gente que en medio de una crisis, en medio de una situación adversa, comienza a quejarse, comienza a llorar, comienza a querer volver atrás, queriendo abandonar el ministerio, queriendo dejar el camino. Gente que se levanta en medio de crisis para decir, bueno, el otro tiene la culpa. Gente que no se hace responsable muchas veces también de situaciones que se están viviendo, ¿verdad? Y es más fácil echarle la culpa a otro que hacerse responsable de situaciones que se están viviendo, de tomar decisiones específicas, de tener una actitud específica, porque saber que eso te va a llevar a un destino de gloria. Entonces, diga conmigo, este tiempo que podemos estar viviendo, este tiempo como el de Siclag, es un tiempo simplemente que me está llevando a lo próximo que está por venir. Seamos gente entendida en los tiempos. Dice que los de la tribu de Isaacar eran gente entendida en los tiempos, que ellos sabían o tenían la revelación de cómo se iba a mover Dios en el tiempo que Dios se iba a mover y dónde lo iba a hacer. Yo me imagino esa gente, yo me imagino en este tiempo, gente que se levante así. Necesitamos esta generación.
¿verdad? Que no esté mirando los tiempos pasados, las glorias pasadas, lo que vivimos en el pasado, sino que sea una generación que se levante para ver qué es lo que Dios va a hacer, en qué tiempo lo va a hacer, que tengamos respuestas específicas para la gente que está sin rumbo, para la gente que está sin visión, para la gente que está sin escuchar la voz de Dios. Nosotros tenemos que ser esa generación, gloria a Dios para siempre, esa generación que sea un faro de luz en medio de toda oscuridad. Gloria a Dios. Dice que David estaba en Siclag. ¿Sabe lo que significa Siclag? Siclag significa un lugar de prensa, un lugar donde va a rebosar, lugar de prensa y lugar donde va a rebosar. Siclag fue un lugar donde serían probados en su fe. Diga conmigo, Dios prepara escenarios proféticos para que como ministros de Dios, para que como siervos de Dios y para que como hijos de Dios seamos probados en nuestra fe. Porque déjeme decir que no podemos acceder a un tiempo nuevo, no podemos acceder a plataformas más grandes, no podemos acceder a ministerios de unción, de poder, de gloria, de crecimiento, a tiempos de expansión, si no somos primeramente probados, aprobados y para que seamos levantados y para poder entrar en ese tiempo que Dios está trayendo. Graciela tuvo que ser probada en estos 26 años para poder alcanzar, en este caso, un ministerio de alcance mundial. Estamos creciendo y seguimos siendo trabajados por Dios. Pero para poder llegar a lo más grande tenemos que empezar a trabajar nuestra vida, nuestro carácter. No puede haber un ministro que acceda a plataformas grandes si primero no es probado. ¿Por qué? Porque la unción que no sabes manejar es la que te va a aplastar. ¡Qué tremendo! La unción que no sabes manejar es la que te puede aplastar. ¡Qué tremendo! Por eso el pueblo de Israel dice que muchos quedaron tendidos en el desierto. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron la capacidad de renunciar a lo viejo, de renunciar a lo que lo oprimió, de dejar aquellas costumbres que tenían y que traían de Egipto, entrar en el nuevo tiempo de Dios y poder así de esa forma tener la mente abierta, el entendimiento, una nueva mentalidad para poder entrar a la tierra de conquista que Dios les había prometido. No vamos a poder entrar a lo nuevo de Dios si tenemos la mentalidad de ayer, si vivimos con costumbres de ayer, anclados a nuestro ayer, porque vamos a querer avanzar y lo que tenemos anclado nos va a tirar para atrás. Si queremos entrar a un tiempo nuevo, a un nuevo tiempo de orden de parte del Señor, tenemos que empezar a sacar cosas de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Tenemos que entrar y dejarnos que Dios nos lleve a esa prensa de Dios. Siclag, como ya les dije, fue un lugar donde serían probados en su fe. David estaba trabajando, David estaba ocupado, ¿verdad?, de conquistar. David estaba sin hacer nada, él estaba trabajando. Su tarea era conquistar. Pero sabe que mientras que él estaba trabajando, y sabemos que como ministros de Dios, siempre estamos ocupados en la obra, siempre estamos haciendo. Hay alguien que ir a atender, hay alguien que ir a ministrar, estamos ocupados en la obra, atendiendo a la gente, estamos ocupados en servir. Pero hay algo que nosotros no podemos, como ministros de Dios, no hay algo que podamos perder de vista, que es nuestra familia, es nuestro entorno. Es no estar vigilando por aquellas responsabilidades que Dios ha puesto en nuestra mano. Nuestra familia es nuestra responsabilidad.
Por eso entonces tenemos que ocuparnos, ¿verdad?, de mientras trabajamos en el reino, esta generación que va a establecer ese orden, ese nuevo orden profético, tiene que ser una generación de ministros que mientras están poniendo la mano en el arado, mientras están avanzando, mientras tienen la espada en las manos, tienen que estar ocupados también de estar vigilando, cuidando que el enemigo no se meta por las brechas en tu casa. Yo no sé a quién Dios le está hablando hoy, pero mientras David estaba ganando batallas por otro lado, el diablo se le metió en su campamento. El enemigo se le metió en su familia, se metió con sus hijos, se metió con sus mujeres, se metió con la gente que lo acompañaba a él. Entonces, David recibió un ataque casi mortal. ¡Qué tremendo! Un espíritu de venganza se levantó y se introdujo, llevando cautivo a sus hijos, llevando cautivo a sus hijos, llevando cautivo lo que les pertenecía, llevando cautivo sus mujeres. Por eso un líder debe vigilar siempre su casa. ¿Qué significa la palabra vigilar? La palabra vigilar viene del hebreo llamar. Se escribe así, llamar, yo lo leo literal, llamar, que significa proteger, que significa custodiar y que significa estar alerta. En otras palabras, cuidar algo de valor. ¿Qué cosas de valor Dios te entregó en tus manos, ministro de Dios? Mujer de Dios, hombre de Dios, hijos de Dios. ¿Qué cosas Dios te entregó en tus manos? Yo sé que alguno me va a decir, bueno, mi familia, ¿verdad? Dios me entregó mi familia, Dios me entregó mis hijos, Dios me entregó mi casa. Eso es de valor, pero también otros me podrán decir, bueno, hoy yo atesoro, no estoy casado, no estoy casada, pero Dios me entregó dones, Dios me entregó talento, Dios me entregó un ministerio, Dios me entregó una iglesia. Entonces, mientras servimos, tenemos que estar ocupados de cuidar aquellas cosas de valor que Dios ha depositado en nuestras manos. El líder debe cuidar siempre de tener las brechas cerradas por donde el enemigo quiera entrar. Cuidar lo asignado por Dios va más allá de lo que tenemos que hacer, en realidad es lo que debemos hacer. Hay cosas que decimos tenemos que hacer porque es una obligación que tenemos que hacer. Pero hay otras cosas que son cosas que debemos hacer porque nos bendice esa acción de deber hacer algo. Cuidar de aquellas cosas que Dios nos ha entregado que son de valor. El común de la gente corre por actividades, ya sean seculares, espirituales, y mucha gente hoy termina descuidando familias, descuidando hijos, descuidando relaciones, descuidando la salud, y ese no es el orden de Dios. Hoy vemos, y lo vemos en todos lados, bueno, nosotros que viajamos y llegamos a muchos lugares, así como yo creo que muchos ministros en este lugar viajan, hacen obra evangelística, están trabajando en el reino. Y a nosotros nos ha tocado, donde quiera que vayamos, siempre encontramos gente que descuida el deber, que descuida la responsabilidad que tiene en su casa, en sus hijos. El sistema hoy ha llevado a que la gente caiga en un activismo religioso, que parece que es más importante el servir, que si bien es importante, pero sin dejar de hacer lo otro. Porque importante también es que tengas tiempo para tu familia, tengas tiempo para tus hijos, que vigiles tu casa. ¿Cómo va el orden con tu matrimonio? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo está tu esposa? Alguien contó una historia una vez de una muchacha que dice que fue a sacar un turno, por así decirlo, una cita con el pastor. Y que el pastor asignó la cita para tal hora, va a venir una miembro de la iglesia y porque quiere hablar con usted, pero no le dieron el nombre de quién era. Y él estaba tan ocupado, ¿no?, en atender los anexos, en los viajes, en hacer un montón de cosas. No, todo el tiempo ocupado, su agenda estaba repleta.
cuando llegó el día de aquella cita, cuando se abre la puerta de aquella oficina, se presentó su hija. Él, a su asombro, dice, pero ¿cómo vas a sacar una cita? Y dice que entonces su hija le dijo que no, papi, es que no hay tiempo para nosotros en casa. Que el pastor dice que quedó avergonzado y se dio cuenta, pudo entender de que tenía tiempo para todo, pero no tenía tiempo para su hija, no tenía tiempo para su familia, no tenía ese tiempo para vigilar, no tenía ese tiempo, gloria al Señor, para estar dándole el valor a la familia. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces hoy se ha descuidado mucho esto. Vemos por muchos lados donde vamos. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu esposa? Muchos no saben porque están ocupados en activismos, en servir. Y está bueno, hay que servir a Dios, pero también hay que tener un equilibrio. Si hay algo que le hablo a los intercesores siempre en el grupo de intercesión, les estoy diciendo, intercesores, tengan un equilibrio en todas las cosas. Por eso nosotros de lunes a viernes estamos ocupados en todas las actividades con el Ministerio Alcanzando Naciones. Pero el sábado y el domingo yo les digo, ustedes no estén metidos acá. Cuando tengan su tiempo, suban su oración. Pero ocúpense de su casa. Tengan un tiempo con su familia. Tengan un tiempo con su esposo. Apaguen ese celular, distráiganse. Vayan a darle el tiempo a lo que merece el tiempo, el equilibrio. El orden de esta generación que se tiene que levantar tiene que ser una generación de equilibrio. Equilibrio emocionalmente, ya lo vamos a ver a través de David, equilibrio emocionalmente en todas las áreas de nuestra vida, en un equilibrio en nuestra finanza, un equilibrio con la gente que nos rodea, un equilibrio en nuestra intimidad con Dios, un equilibrio en la intimidad entre esposos, un equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. Porque cuando uno tiene equilibrio, se va a cumplir esa acción de declaración de bien que tuvo el apóstol Juan cuando dijo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, la nueva generación que trae un nuevo orden o establece un nuevo orden es una generación de equilibrio. Es una generación que va a prosperar en todas las áreas de su casa. Una vez un pastor me contó una experiencia y de vivencias de él, y él me contaba y me decía, ¿sabe? Que yo antes de levantar a un ministro, antes de asignar un diaconado a alguien, antes de asignar una responsabilidad a alguien, número uno, le miro sus frutos, le miro su conducta. Y sabe que, bueno, él se iba, pero así, él se iba al barrio donde vivía el ministro. Y dice que de repente entraba al negocio ahí enfrente de la casa al que él quería ungirlo, apartarlo como ministro, y dice que él, entre palabras, preguntaba al almacenero qué tal era el vecino que tenía. Se acercaba a los parientes a saludar y preguntaba cómo era esa persona con sus casas. Él investigaba todo antes de levantar a alguien, porque él quería asegurarse que ese ministro que estaba levantado era un ministro realmente competente para la asignación, la responsabilidad que se le iba a entregar en sus manos. Una persona que tiene equilibrio en todas las áreas, que se sabe gobernar a sí mismo. Si la persona que se sabe gobernar a sí mismo, sabe someter sus emociones almáticas a la voluntad y a la dirección del Espíritu Santo, va a ser capaz entonces
de poder en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier conflicto, ya sea fuera de su casa, en el ministerio, en el liderazgo o dentro de su casa, en su familia, con sus hijos, cualquier cosa que se levante, va a tener la templanza, va a tener el equilibrio en sus emociones. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones y resolver conflictos. Qué tremendo, ¿no? Entonces, necesitamos en este tiempo esta generación que no viva tanto de activismo, que descuide otras responsabilidades importantes en el orden de Dios, sino que necesitamos una generación que se levante entendiendo estos principios. Dios establece un nuevo orden que en realidad, vamos a decir, no es un nuevo orden, es el diseño original de Dios. Es el diseño original de parte del Señor de Génesis 1, de Génesis 2, donde Dios manda que trabajen el esposo y la esposa juntos, se les asigna un territorio, ¿verdad? Una responsabilidad. Adán tenía que ejercer el ministerio primeramente en su casa. El oficio que Dios te da no es solo en la iglesia, sino en tu casa. Jesús también dice que tuvo años de preparación, de equilibrio, ¿verdad? En todas las áreas para poder llegar después al momento donde iba a sentir la presión de aquel Getsemaní en su vida, donde él estaba dispuesto a resignar su propia voluntad, de dejar, de no seguir, de no ir a la cruz y anteponer la voluntad del Señor. Necesitamos una generación que en este tiempo esté dispuesta a resignar su propia voluntad, su propia agenda, sus propios deseos, que muchas veces son deseos egoístas, y anteponer la voluntad en todas las áreas de su vida. Primero tu voluntad, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Gloria al Señor, en aquel momento de tanta presión, como todos vivimos tiempos de presiones en la vida cotidiana, vivimos tiempos de presiones, porque déjeme decir que nosotros como ministros y usted como hijo de Dios y como ministros de Dios, no es que nunca vamos a pasar por las presiones, nunca vamos a pasar por la prueba, nunca vamos a pasar por el Getsemaní, vamos a pasar por esos momentos de dificultades, momentos de oscuridad, momentos donde a veces la incertidumbre y las encrucijadas de la vida van a estar presentes, momentos donde la tentación va a golpear tu puerta. Y déjeme decir que a veces cuando digo tentación, a veces la mente natural, la mente humana, por la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, pensamos cuando digo tentación que simplemente la tentación sexual, y solamente no es eso. Ahí está la tentación sexual, está la tentación de poder, de dinero, está la tentación de tirarlo todo. Estamos a la puerta frente a una tentación de negar a Jesús como lo hizo Pedro. Estamos a la tentación de resignarnos al llamado. Estamos a la puerta de la tentación de dejarlo todo y volvernos atrás. Estamos a la puerta de tentaciones. Jesús tuvo que pasar por un momento de tentación. Y lo que a él le hizo estar en pie fue que él sabía su identidad. Él sabía que en los momentos donde Satanás le ofreciera la riqueza, le ofreciera el mundo, le ofreciera todas las cosas, le ofrecía que se convirtiera, vamos, vi que estas piedras se conviertan en pan. Vamos, tírate de allí, de aquel pináculo, porque total Dios te va a mandar a los ángeles acerca de ti. Pero él entendía que no tenía que demostrar nada a nadie, que él sabía quién era, que él sabía qué es lo que tenía que hacer, que él sabía dónde tenía que ir. Tenemos que ser esa generación que aunque la tentación venga, que aunque el problema venga, que aunque la adversidad venga, tenemos que tener claros de quiénes somos en Dios. ¿A qué nos llamó Dios y cuál es el grado de responsabilidad como ministros que tenemos?
Si hay algo que yo le digo al Señor, Señor, nunca me permitas que yo vuelva atrás, aún en mi noche más oscura, aún en el tiempo más adverso. No me permitas volver atrás. Señor, sigue presionando en mi vida. Señor, que yo siga avanzando, que yo siga creciendo. Y si yo crezco, que mi casa crezca conmigo, que mi esposo crezca conmigo, que mi familia crezca conmigo. Y si mi casa crece conmigo, el ministerio va a crecer también. La gente que va a estar conmigo tiene que crecer. Si hay algo que le digo a los intercesores, si yo crezco, ustedes tienen que crecer. No les permito quedarse donde está. Se tienen que levantar en el nombre de Jesús. Alguna respuesta vendrá, alguna puerta se abrirá. Si todo está oscuro, alguna luz por algún lado vendrá. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. No es tiempo de volver atrás. Gloria a Dios. Tenemos que levantarnos porque Dios establece este tiempo, este orden, que en realidad no es nuevo, sino que para la mente que va envejeciendo por el sistema de diseño incorrecto de tinieblas, ¿verdad? Por este sistema que se mete en la mente, pero necesitamos que Dios meta muchas veces al hombre o mujer de Dios en un tiempo como el de Ciclac, de volver a recuperar lo que se cautivó. Muchos líderes viven sirviendo, como decía, pero cautivos sus familias, y necesitamos levantarnos como ministros de Dios para enfocar primeramente lo que es necesario, volver a recuperar el hogar, volver a recuperar la familia, volver a restaurar lo que tenemos que restaurar. David dice que se encontró con un problema como muchos de nosotros, como siervos, como líderes, como pastores nos encontramos muchas veces, como ya les dije recién, y hay problemas que pueden venir por desobediencia. La nueva generación que se levanta tiene que ser una generación obediente. Erradicar la desobediencia de nosotros, desobediencia a nuestros apóstoles, desobediencia a los líderes, desobediencia a las autoridades aún seculares. Porque hay gente que pretende tener ministerios grandes, pero no obedece a las leyes terrenales impuestas, ¿verdad? Se pasan los semáforos en rojo, ¿verdad? No paga la deuda que tiene que pagar, están enganchados de la luz, ¿verdad? Andan contaminándose, tienen corrupción dentro de sus corazones. Y si tu corazón está corrompido, todo lo demás va a estar corrompido. Por eso es importante guardar el corazón en estos tiempos. La nueva generación que establece un nuevo orden es una generación que sabe guardar el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Los problemas vienen por desobediencia, ¿verdad? Ay, me dijo una vez un ministro de predicación, en el altar, él estaba predicando y dijo estas palabras. Wow, dice, estoy tan metido hasta acá, hasta en rojo vivo las tarjetas de crédito, que estoy orando al Señor que me ayude a salir de las deudas. Yo diría más bien que le pida al Señor ayudarle a no meterse en tantas deudas. Eso es sabiduría, eso es principio de una generación que sabe conducirse por la guía del Espíritu de Dios. ¿Verdad? Entonces tenemos tantos problemas en este tiempo, tantos problemas en el hogar, tantos matrimonios con conflictos en el hogar de finanzas, porque no hay un orden. Hay que establecer el tiempo de orden en nuestra familia. Pero hay otros problemas que vienen para procesarte. Di conmigo, hay problemas que vienen para procesarme. ¿Hay alguien que puede poner ahí? Hay problemas que vienen para procesarme. ¿Sabe por qué? Porque cuando te viene la prueba, como le vino a David en 1 Samuel capítulo 30, cuando vienen los problemas es para desnudar lo que hay dentro tuyo. Es para desnudar tu corazón. Es para saber lo que hay en tu corazón. Pero profeta, si Dios sabe lo que hay en mi corazón, pero si Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. Él es omnisciente, omnipresente. Él es todopoderoso, Él sabe todo.
Sí, pero esos procesos vienen para revelarte a ti lo que hay en tu corazón. ¿De qué estás hecho? Porque en medio de la prueba, en medio de la crisis, ahí se va a manifestar de qué estás hecho. Porque mientras todo va bien, ¿verdad que no mostramos realmente lo que hay adentro? Y necesitamos una generación que sea formado en su carácter, que sea de una sola entalladura, que sea de una sola costura. Gloria al Señor. Mi alma alaba, que sea uno con Cristo Jesús, no apariencias. Esta nueva generación tiene que ser una generación de no vivir de apariencias. Que tengo el ministerio más grande, que predico en todos lados, saco las fotos en Facebook, revelo tantas cosas. Mire, nosotros somos ministros de liberación. Dios nos usa mucho en eso, en liberación. Pero ¿sabe qué? Yo cuido de no andar subiendo tantas esas cosas. No me interesa que me anden subiendo tanto en Facebook la liberación que hice acá. Ya no me interesa. Porque el que promociona los ministerios es Dios. El que levanta es Dios. El que unge es Dios. El que sana es Dios. El que libera es Dios. Dios es el que hace todas las cosas. Nosotros simplemente somos instrumento en las manos de Dios. Con asignación. Claro, el instrumento que el bisturí sirve ¿para qué? Para que el médico use ¿para qué? Para cortar algo. Las pinzas sirven ¿para qué? Que toman la gasa para pasar donde está no herida. Somos instrumentos con una asignación específica. La olla sirve para cocinar, el cocinero. Somos instrumentos con una asignación, pero todo lo hace Dios. Entonces, entendamos que la prueba te desnuda para revelarte a ti de qué estás hecho. Gloria al Señor. Cuando estás en la prueba, muchas veces suceden situaciones dentro tuyo. Comienzan los conflictos. Comienza allí el conflicto de la fe contra la duda, contra la incredulidad. Comienzan los conflictos emocionales, comienzan los conflictos mentales, comienzan los ciclos de angustia. Hay gente que hemos ministrado, ministros de Dios en este tiempo, bajo mucha angustia, bajo mucha ansiedad, bajo mucha desesperanza, bajo mucho miedo, temor, pánico y bajo, ¿sabe qué? Algo tan terrible, la soledad. La soledad. ¿Sabe por qué ataca este espíritu a los ministros? El espíritu de la soledad. Porque hoy vivimos en una generación que parece que ya no se puede confiar en nadie. Vivimos en una sociedad donde el cuchillo ha pasado tantas veces por la espalda del ministro que ahora ya no quiere que nadie más se acerque. Me empiezan a poner una coraza. ¿Sabe? Hay pastores que me han contado y me han dicho, profeta Graciela, tenemos a quien contarle esto. Y no es porque sea yo ni por nada, porque pudo haber sido cualquiera, pero vienen y se sientan y me empiezan a contar lo que les pasa. ¿Por qué? Porque encontraron también una ministro de Dios, una mujer que entiende lo que es el secreto de sumario. ¿Verdad? Es el secreto, que hay cosas que no se puede revelar, que hay cosas que quedan entre tú, Dios y el que te las contó. Hay cosas que son para llevarlas al altar de Dios y llorar y gemir por ese ministro de Dios, que fue lastimado, que fue herido, que no encuentra quizás alguien que le preste el oído para soltar esa carga, sanar sus heridas. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que levantar una generación que trae un nuevo tiempo. Gloria al Señor. Este tiempo donde tú sepas, aleluya, prestar el oído y cerrar la boca. Prestar el oído, no te estoy hablando del chisme, no te estoy hablando del cuento, no te estoy hablando de todas esas cosas baratas del enemigo. Te estoy hablando de gente que va a escuchar aquellos que están necesitando, que se encuentran en la soledad, como se encontró Elías. ¿Sabe? Fue terrible lo que le pasó a Elías, Primera de Reyes, capítulo 19. Elías se sentía morir, Elías no sentía que ya que podía avanzar. Elías estaba turbado en sus pensamientos, no había nadie, él pensaba que no había nadie. Solo yo he quedado, decía.
y buscan para matarme. Se encerró en una cueva, se metió allá adentro y dice que entonces allí vino un viento, pero dice que Jehová no estaba en el viento. Vino un terremoto y Jehová no estaba en el terremoto. Vino fuego y Jehová no estaba en ese fuego, hasta que de repente vino un silbo apacible, que dice que ese silbo apacible trajo entonces un movimiento espiritual en la vida de este siervo de Dios. Porque a veces no necesitamos la mucha bulla, necesitamos solamente ese silbo apacible, que en el silbo apacible tus emociones se van a empezar a quietar. Gloria a Dios, y es ahí entonces donde Dios te puede ministrar, en el silbo apacible, donde Él te aquieta tus emociones, donde aquieta tu soledad, donde aquieta tu desesperanza y comienza Él a ministrarte su voluntad. Largo camino te resta, tienes que ir a hacer esta tarea, tienes que levantarte en esta otra tarea. Entonces necesitamos en este tiempo levantar una generación profética que establece un nuevo orden. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, ser probados para ser aprobados, para ser levantados, fortalecidos, enviados. Dice la palabra, voy a cortar esto porque creo que estamos en tiempo, ¿no? Hay mucho por hablar, pero ahí lo vamos a dejar para otra oportunidad. Gloria al Señor. Entonces dice que David ante la situación se angustió porque el pueblo hablaba de apedrearle. Pero dice que David se fortaleció en el Señor. Un ministro sabe qué hacer en los tiempos difíciles. Sabe que no le puede dar rienda suelta a sus emociones o ante todo lo que está pasando a su alrededor, aun cuando se levante contra él. Tiene que saber que tiene que guardar la compostura y dice que aunque lloró, pero dice que ¿dónde fue? Tomar el efod y consultar a Jehová. Gloria a Dios. Ese es uno de los principios importantes que nosotros tenemos en el nombre poderoso de Jesús. Es consultar a Dios frente a las presiones de la vida. Gloria a Dios, porque allí en esos momentos Dios trae instrucción. Entonces hablamos de principio de altar, buscar instrucciones de Dios y obedecer a las instrucciones de Dios. Gloria a Dios. Buscar también la unidad con la gente correcta. Dice que David se fortaleció en Dios, consultó al Señor si tenía que perseguir a aquellos que habían llevado cautiva a su familia. Entonces el Señor le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzará y de cierto librarás a los cautivos. Entonces nos damos cuenta que David representa aquella generación que no se deja llevar por todas las voces. Es una generación que no sigue los problemas, que no le echa más leña al fuego, sino es una generación que busca solucionar problemas. Diga conmigo en esta tarde, yo soy esa generación que sabe solucionar problemas, porque si hay un problema, seguro que hay una solución. Si hay una dificultad, seguramente que Dios ya tiene la salida. Si hay una enfermedad, Dios ya tiene la medicina. Si hay un cautivo, Dios ya trae una liberación. Dios siempre va a tener la respuesta para todos. Está en nosotros que seamos gente solucionadores de problemas, no generadores de problemas. Eso siempre le hablo a los intercesores. Ustedes son los que tienen que solucionar un problema. No todo el apóstol Vivi, no todo el apóstol, no todos los pastores, no. La gente tiene que aprender a solucionar problemas. Porque si tú buscas, vas a encontrar. Si tú llamas, se te va a abrir. Si tú golpeas, se te va a abrir. En el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a ir terminando, vamos a cortar un poquito esto acá. Entonces dice que él fue entonces... Se encontró con alguien en el camino, aunque no era de los suyos, pero fue una conexión que tenía, gloria a Dios, que Dios puso en el camino para llevarle a su victoria. Ese egipcio que encontraron en el camino fue alguien que Dios puso, ¿para qué? Para llevarlo al tiempo de victoria.
Así que esto nos habla también de que esta generación, nosotros, la generación que establece un nuevo orden, es una generación con discernimiento. Porque no toda persona que se acerque a tu vida va a ser para, wow, hacemos alianza y seguimos adelante. No, hay que tener discernimiento en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dice que todos partieron entonces para rescatar lo que habían robado. La familia, los hijos, los bienes, partieron. Pero dice que algunos llegaron a la mitad del camino, cansados se quedaron. Esto nos habla que no todos en este tiempo irán a la batalla contigo. Hágame seña, apóstol, ahí un dedito arriba cuando ya esté corto directamente. Entonces, no todos van a ir a la batalla contigo. Nosotros estuvimos haciendo tomas de territorio en el Perú. Y esa mañana el Señor me dijo, porque yo venía orando, Señor, ¿quiénes irán a este lugar que era bastante fuerte en ese lugar? Teníamos que subir un cerro, teníamos que hacer varias cosas, recorrer toda esa ciudad haciendo tomas de territorio, yendo por las calles. Y me levanté muy temprano a orar, la madrugada, y el Señor me dijo, llévate a este y este. Y había alguien que me dijo, uy, no puedo, me dice, porque mire, pasa esto y esto con una situación ahí. Yo dije, Señor, pero si tú me dijiste que ya tenía que ir. Y resulta que a los 10 minutos que yo ya solucioné el problema, me voy, profeta. Fueron las personas indicadas. Las demás se quedaron intercediendo, se quedaron orando. Porque para ellos no fue el momento. Quizás vendrá otro día el momento para ello. Entonces no todos irán a la guerra contigo. No todos tendrán que resolver un problema contigo. No todos tendrán que saber el proyecto que tienes como ministerio. Porque hay gente que no está todavía capacitada para escuchar ciertas cosas y para activar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Entonces, haciendo la historia, llegaron, dice que a donde estaba cautivo la gente, y dice que entonces derribaron a los amalecitas, los mataron a filo de espada, y dice que David libró todo lo que los amalecitas los habían tomado, y asimismo liberó David a sus mujeres. Todo lo recuperó David. Y dice que él dijo, este es el botín de David. Gloria al Señor. Este es un tiempo de recuperar los principios y el orden de Dios para nuestros ministerios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te tienes que levantar en el nombre poderoso de Jesús. Es una generación profética que tiene algo por despertar, que tiene algo por hacer, que no es una generación vaga, sino es o perezosa, sino que es una generación que está activo, trabajando fuera, pero cuidando dentro y trabajando fuera. En el nombre de Jesús, y así seremos también ministros en todo lo que hagamos, tengamos victoria, bendición y prosperidad.